Aquí comienza Al Día con la Iglesia, programa con fines pastorales y de evangelización realizado por la Delegación para Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín. Bienvenidos. Un saludo para todos los que nos escuchan. Qué alegría regresar a este espacio radial que nos permite conectarnos con esto de ser iglesia a partir de conversaciones que nos permiten crecer y fortalecer nuestra fe. Esto es Al Día con la Iglesia Radio, un programa realizado desde la Delegación para las Comunicaciones para la Alianza Pastoral de Radio Católica de la Arquidiócesis de Medellín. Recuerden que estamos en YouTube y nos pueden escuchar dentro de todas las emisoras que hacen parte de esta alianza. Yo soy Valentina Vélez y les estaré acompañando desde aquí con todo el amor, y María Camila Parra, editora audiovisual de la Arquidiócesis de Medellín desde el máster. Antes de iniciar, les quiero recordar nuestras redes sociales donde siempre pueden seguirnos, acompañarnos. Estamos en Instagram como ARQ Medellín 1, en Facebook y en YouTube, donde les dije está este programa, es Arquidiócesis de Medellín, y nuestro correo electrónico comunicaciones@arqmedellin.co. Bueno, y ahora sí, entrando en materia, como cada día de esta cuaresma nos hemos encontrado para hablar un poquito sobre lo que implica la cuaresma, lo que implica la Semana Santa. Y hoy tenemos un tema que genera dudas, que a veces no comprendemos muy bien, que vivimos todos los años, pero que de pronto nos falta un poquito de conciencia, y definitivamente son los días más importantes para nuestra iglesia, pues sostienen nuestra fe y la dotan de mucho sentido. Este es el Triduo Pascual. Vamos a hablar un poquito sobre de qué manera estos días nos constituyen, por qué son tan importantes, y para eso hemos traído dos invitados muy importantes para nuestra arquidiócesis. Uno de ellos es el padre Jefferson Rodríguez. Él es sacerdote vicario de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús y director del Centro Arquidiocesano para la Nueva Evangelización. Así que le damos la bienvenida. Hola, padre, ¿cómo estás? Hola, un cordial saludo, Vale, y a todos los oyentes. Y también tenemos el honor hoy de traer a nuestro delegado arzobispal para las comunicaciones. Se los hemos mencionado mucho, pero hoy tenemos el honor de tenerlo aquí. Él es Santiago Roldán. Santi, ¿cómo estás? Vale, muchas gracias. Pues ya creo que los oyentes ya me han escuchado, porque cada 8 días tenemos la oportunidad de compartirles el mensaje editorial de Monseñor Ricardo, arzobispo de Medellín. Hoy no va a ser la excepción, pero qué rico poder estar acá hoy en la cabina, pues como para compartir un poquito de la importancia de este tiempo. Ya se nos llegó la Semana Santa y poder acompañar a nuestros oyentes también en esta preparación es un honor para mí, para todo el equipo. Gracias, Santi. Bueno, como él nos lo dice, vamos a hablar sobre este tema, pero no es casualidad que él nos acompañe, justamente porque no solo es delegado para las comunicaciones, sino que ha dedicado muchos años de su vida a la evangelización, principalmente de jóvenes, de niños, y de esa manera ha visto cómo la vida pastoral, pues, permite darle mucho sentido a nuestra fe. Entonces el Triduo Pascual pues será también una ocasión para que lo tengamos aquí. Antes justamente de entrar en materia, como les decía, vamos a escuchar de su voz, esta vez desde la cabina, el editorial del mensaje del señor arzobispo, que para hoy pues nos trae un poquito sobre qué es la Semana Santa y un poco de su sentido. Claro que sí, Valen. En esta edición del mensaje editorial de Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín, escribió: La victoria del reino de Dios. Dentro de pocos días, con el Domingo de Ramos, entraremos en la Semana Santa, la celebración más importante del año para los cristianos. En ella volveremos a encontrarnos con la realidad profunda de la vida de Jesús. El judaísmo rechazó su propuesta del reino de Dios y lo condenó como blasfemo y falso Mesías. La muerte de Jesús fue consecuencia de su vida y de su proyecto. Sus enemigos quisieron primero atraerlo a su mentalidad, luego silenciarlo, después enfrentarlo al pueblo y a las autoridades de Roma, y finalmente, inventando diversas acusaciones, lo torturaron y lo crucificaron. Jesús se dolió profundamente de su dureza de corazón, pero no dejó de anunciar la paternidad de Dios, de invitar a la conversión y de mostrar el camino del amor. No permitió que la mentira y el odio tuvieran la última palabra, y por eso no retrocedió, sino que entregó su vida como una ofrenda por la salvación de todos. Murió por ser fiel al proyecto del reino de Dios.
Su muerte no fue un castigo, sino la expresión de su libertad. A él, como dijo, nadie le podía quitar la vida. Él la daba. Así lo demostró en la institución de la Eucaristía. Se enfrentó a la perfidia del mal con el humilde poder del amor. Esta decisión no fue fácil para Jesús. Él debió asumir en una gran lucha el golpe del rechazo y la tristeza de morir. Tuvo que liberarse de la tentación de usar el poder, de huir, de sentir que Dios lo abandonaba. Como dice la carta a los Hebreos, en el sufrimiento aprendió la obediencia. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Entonces, el reino de Dios se realizó radicalmente en él, y en consecuencia su vida no pudo ser absorbida por la muerte. La resurrección reveló toda la fuerza de esta vida entregada. No fue vencida, sino introducida en la plenitud de Dios. El proyecto del reino de Dios no fracasó. Ni se quedó en una simple promesa. Se realizó radicalmente en el crucificado resucitado. Por eso, ahora es el Señor, el que tiene las llaves de la muerte y del abismo. Su vida ofrecida fue más poderosa que la muerte. Se volvió la resurrección. La vida y obra de Cristo, más que una exaltación del sufrimiento o una reparación del mal, es una victoria que hace acontecer la paternidad de Dios sobre la humanidad y sobre la creación dominadas por fuerzas oscuras. Es la llegada del reino de la vida, del amor, de la justicia y de la libertad. Pasión, muerte y resurrección son momentos de un acto único, vital. Expresan la unidad y novedad del misterio pascual. La sola cruz nos lleva al dolorismo, la sola resurrección al triunfalismo. La resurrección tiene un profundo sentido únicamente en el contexto del combate de Jesús para mostrar que Dios es Padre y para rescatar la humanidad de la frustración de vivir sin Dios. Ante la realidad del pecado que atenaza al ser humano, el reino solo vive por la conversión o por el martirio. Es una vida que exige ruptura y sufrimiento. Es el túnel tenebroso que lleva a la luz. Es la cruz superada en la libertad de la resurrección. Es el paso del yo al Padre. A partir de la vida y de la misión de Jesús, comprendemos el proceso de la historia de la humanidad hacia el reino de Dios. Avanza entre crisis y luchas, entre confusiones y desgarramientos. Cizaña y trigo siguen creciendo juntos hasta el momento decisivo. Es el misterio pascual que continúa en el combate de Cristo con el anticristo. El nacimiento de un mundo nuevo tiene que pasar por la victoria del reino de Dios sobre el reino del yo. Cada generación alcanza a ver algunos signos de este combate y de esta victoria hasta cuando se dé el parto definitivo. La resurrección de Cristo nos infunde esperanza, es decir, fortaleza para continuar juntos la misión en orden a que venga el reino de Dios. También la vida de cada persona está bajo el signo de este dinamismo pascual. La vida nunca está terminada, siempre debe optar, crecer, madurar. Debe mantenerse en un comienzo que nunca tiene fin. Es el esfuerzo cotidiano de renunciar al mal, de peregrinar hacia una plena realización. En este camino nos sentimos urgidos a trascender y a la vez aferrados a nosotros mismos. La crisis y sufrimientos nos abren horizontes. A través de la noche vamos caminando hacia la luz. Cada vez que nos entregamos a los brazos paternales de Dios, resucitamos. Vivamos en una dinámica de pasión, muerte y resurrección. En esa batalla entre el pecado y la gracia podemos percibir también a cada uno de nosotros en la victoria del reino de Dios. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín. Agradecemos a Santiago que justo aquí nos regaló un poquito sobre este mensaje y a nuestro señor arzobispo que con sus palabras siempre guía nuestro caminar y que nos prepara justamente para estos días. Bueno, vamos a comenzar entonces. Padre Jefferson, empecemos con una pregunta bien básica. ¿Qué es el Triduo Pascual? Vale, pues antes de responder esa pregunta, yo creo que hay que definir algo. Para definir el Triduo Pascual, nosotros podríamos mirar un punto de vista histórico, un punto de vista eclesial,
o al mismo tiempo un punto de vista pastoral, entre otros puntos de vista que se podría mirar el tríodo pascual. Y pues el enfoque que le vamos a hacer hoy es pastoral, entonces entender un poquitico algo de los orígenes de la Pascua, que no es cristiana sino judía, por qué nosotros empezamos a celebrarla, qué sentido tiene eso en nuestra vida, y desde ahí mirar eso como algo que nos implica, porque si vamos a hablar de pastoral tiene que ser algo que implique la vida, algo que nos toque y no simplemente como una cosa desencarnada. En la pastoral hay un principio muy interesante que se llama el principio de encarnación. Ese principio de encarnación es que nosotros somos salvados por Dios a través de otros hombres, y esta es la oportunidad a través de la liturgia de vivir una semana de salvación a través de otros hombres. ¿Cuáles? El sacerdote que nos preside, la comunidad a la que hacemos parte, que allí nos sentimos familia, y al mismo tiempo nuestra propia fe personal, que nos eleva a el encuentro personal con Cristo resucitado. Entonces lo que vamos a mirar acá es esa parte pastoral. Hablando entonces del tríodo pascual, ¿qué es? A ver, es la celebración de todo cristiano que se hace anualmente para conmemorar la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero que ese mismo tríodo pascual nosotros lo vivimos todas las semanas el día domingo, por eso el domingo es tan importante. No porque sea un precepto como una obligación, sino porque es de cierta manera celebrar una Semana Santa pequeña. Es como decir, vamos a celebrar Semana Santa en un día, y entonces la celebramos el día domingo. Y el tríodo pascual, podríamos decir, es como un domingo alargado. Entonces es celebrar el día señoril, como se le conoce, al Dies Domini, al Día del Señor, en una semana. Pero bueno, en este caso pues en 3 días, jueves, viernes y sábado santo. Qué interesante eso que nos dices, padre, y además como ese memorial que realizamos cada semana, que no lo pensaríamos que funciona así. Y bueno, hoy justamente vamos a aprender un poquito sobre eso. Ahorita leyendo sobre el tríodo pascual, leía que antes no se llamaba tríodo pascual, sino tríodo de la pasión. Es decir, como que la mirada de la iglesia estaba puesta en la pasión. ¿De dónde nace este cambio? ¿Por qué entonces giramos la mirada a verlo ya como un tríodo pascual, a pesar de que pues en ese comprende la muerte y la pasión? Lo que pasa es que, a ver, si uno da una mirada, por ejemplo, cómo se concibieron los escritos del Nuevo Testamento, vemos que lo primero que se escribió fue la pasión del Señor, su muerte y resurrección. Quizás se le daba mucho acento a esa pasión, pues porque es una cosa muy fuerte de ver y entender cómo Dios da su vida por nosotros. Pero al mismo tiempo la pasión no tendría sentido sin la resurrección. Y de ahí es donde viene Pascua. A ver, Pascua es una palabra que significa paso. Y la Pascua, como hablábamos ahorita, no tiene un origen cristiano, sino judío. Ustedes ven que la Semana Santa se mueve. Sí. Unas veces cae en marzo y otras veces cae en abril. ¿Por qué? Porque en realidad para los judíos la Pascua es la fiesta de la primera luna llena de la primavera. Y por eso todavía nosotros conservamos esa fiesta como marcada por el calendario lunar y no por el calendario solar. Por eso se mueve un poco. Pero entonces, si para el pueblo judío se llama Pascua, que es ese paso, pues acuérdense que también se enlaza con la liberación de Egipto, desde ahí donde va a tener una gran importancia, porque el origen de la Pascua era sobre todo pues para ofrecer las primicias, para ofrecer como los cultivos y los primeritos animalitos. Por eso se hacía en esa fiesta de la luna llena de la primavera, que se hacía en la noche, por cierto. Eran pueblos nómadas que andaban de un lado para otro, y ese es el origen. Luego va a tener un matiz mucho más grande e importante en la liberación del pueblo de Israel de las manos del faraón. Y para nosotros, pues, la gran liberación será la muerte del Señor, pero no basta la muerte. Está la resurrección, que es la liberación no solamente de nosotros, sino al mismo tiempo del Hijo de Dios de las garras de la muerte. Nada tiene solución. Nosotros decimos, todo tiene solución menos la muerte. Pues la muerte también tiene solución en la Pascua del Señor.
Y entonces desde ahí es desde donde se entiende que no se ponga el acento solamente en la pasión, sino en la Pascua. Triduo pascual es por eso precisamente, por la resurrección del Señor. Entonces sería como triste quedarnos solamente en la pasión, porque en realidad es mucho más. Y aprovecho aquí una acotación, y es: las celebraciones litúrgicas centrales del Tríodo Pascual son la Cena del Señor, lo que se llama In Cena Domini, que es el Jueves Santo, la muerte del Señor, que es el viernes en la tarde, y la Vigilia Pascual. Y mira que hay mucha gente que se queda con el Via Crucis, con el Sermón de las 7 Palabras, y quizá desplazan el centro. El Tríodo Pascual es uno solo. Las 3 celebraciones son una sola. De hecho, cuando se termina la celebración de In Cena Domini del Jueves Santo, la Cena del Señor, no se termina con bendición. Cuando se termina la celebración del viernes en la Pasión del Señor, no hay bendición sino una oración sobre el pueblo. Y la bendición se dará al finalizar la Vigilia Pascual, el sábado en la noche. Desde ahí se muestra que las 3 tienen una conexión única que empieza el jueves y termina el sábado. Miren que si nosotros llamaríamos a esto solamente la celebración de la Pasión del Señor, pues nos quedaríamos hasta el viernes, ¿no? Claro. En cambio, vamos hasta la resurrección. Bueno, ahorita hablamos un poquitico de cómo llevar eso a la vida también. Entonces, aunque hablamos aquí de tantas cosas, no podemos quedarnos solamente con el recuerdo de la pasión y de la muerte, sino que sobre todo tenemos que desembocar en la resurrección. De lo contrario, quedaríamos a medio camino. Sí, yo creo que entender de esta manera el triduo y lo que es, pues, y lo que allí acontece, en definitiva, se convierte en un reto personal. Santi, quería hacerte una pregunta, y es: ¿de qué manera nosotros entonces, como agentes pastorales, le llevamos a las personas el memorial? ¿Cómo le hacemos entender que cada año, si bien repetimos lo mismo, no es lo mismo, porque somos personas distintas? Bueno, Valen, a ver, yo siento que esto específicamente es un reto que tenemos nosotros como agentes pastorales, y yo lo he podido experimentar a lo largo de mi proceso acompañando ese caminar pastoral, sobre todo de los jóvenes, porque estamos retados precisamente a dar a entender que el hecho de que cada año celebremos la Semana Santa no se equipara como, digamos, a la celebración del cumpleaños, que uno normalmente es como, bueno, un año más en el que volvemos a recordar y a festejar pues algo que pasó, sino que estamos llamados como iglesia a reconocer que nosotros también cada año somos personas diferentes. Y yo les hago esa pregunta aquí en la mesa al Padre y a Valen, y es que seguramente ustedes hace un año no estaban viviendo la realidad de sus vidas igual que hoy, por ejemplo. Hay muchas cosas que seguramente han cambiado, y sobre todo han cambiado hace 5 años, hace 10 años. Entonces eso también es una oportunidad para nosotros reconocer que lo que celebramos en el Triduo, la mirada que tenemos, por ejemplo, a la pasión del Señor, a su resurrección, seguramente es absolutamente diferente a como era hace un año y hace 5 años. Tenemos ese reto. Y es entender que la Semana Santa también, pues, y ahorita lo mencionaban más o menos, no es solamente las procesiones, no es la celebración, todo el despliegue que hacemos en cada una de las parroquias, sino que esa celebración específica de estos 3 días, que es una misma celebración, es también una misma celebración en nuestra vida, es una misma celebración en nuestro corazón, que definitivamente no es la misma de hace un año. Hoy, por ejemplo, después de yo haber vivido ciertas realidades, por ejemplo, familiares, realidades laborales, la perspectiva de lo que Jesús tiene para decirme con su entrega en la cruz es diferente a la de hace un año. Y eso es el principal reto, el principal llamado que nosotros como agentes pastorales tenemos. Dejar claridad que hoy Jesús nos está diciendo algo diferente a lo que nos dijo hace un año, con el mismo gesto de su entrega y su muerte y la promesa de quedarse con nosotros. Gracias, Santi, por eso, y porque yo siento que definitivamente es un reto para nosotros todo el tiempo ir no solamente catequizando sobre eso, sino que eso se debe convertir en la vida misma. Les cuento, queridos oyentes, que en nuestra cabina llegó un nuevo invitado
que estábamos esperando y que nos alegra mucho tener acá. Él es Juan Fernando Díaz, él es seminarista. ¿De qué año, Juan? Del año de pastoral. Está en el año de pastoral y se desempeña en la parroquia San Joaquín y Santa Ana, y además es acompañante de la pastoral infantil y juvenil, y vino porque también quería contarnos un poquito sobre este misterio de la pasión y para que del triduo pascual, y para que pues podamos también tener esta perspectiva. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias Valentina por la invitación. Padre Jefferson, muchas gracias por estar y brindar este espacio para la Iglesia Arquidiocesana. Muchísimas gracias a ti por estar aquí, y quería preguntarte un poquito para que entremos en materia. Ya veníamos con el padre hablando sobre la importancia de darle ese carácter pastoral a estos 3 días que definitivamente constituyen nuestra fe en muchas cosas, nuestra iglesia y en lo que creemos. ¿De qué manera has encontrado, digamos, la forma de comunicar esto a tantas personas? Supongo que has tenido mucha oportunidad de estar con diferentes poblaciones, y de qué manera se realiza entonces la interiorización de estos 3 días. Bueno, hay algo fundamental dentro de la celebración del Tríduo Pascual, que como lo decía el padre Jefferson, es una sola celebración, son 3 días, pero al fin y al cabo es un gran día, y es el aspecto litúrgico. O sea, la riqueza litúrgica del Tríduo Pascual es bellísima, es profunda, tiene un recorrido histórico impresionante. Yo creo que todos los signos, palabras que aparecen en la liturgia pueden enriquecer nuestra vida, y también yo lo he comunicado con las personas de la parroquia, grupos pastorales, todos estos signos que aparecen frecuentemente en la liturgia. Yo creo que todos somos testigos de que hay una fogata, o de que hay una cruz, de que hay una cena, hay una comida muy especial. De hecho, todos nos preparamos muy elegantes para ir a la cena del Señor. De hecho, también aparece el agua como un signo de toda la celebración, en el lavatorio de los pies, pero también en la vigilia pascual. Entonces yo creo que todos estos aspectos enriquecen, y de alguna manera yo he tratado de catequizar también a las personas en ese sentido, signos y palabras dentro de la liturgia que el Señor va comunicando. Y el agua también está el Viernes Santo. También. ¿A dónde está? En el costado de Jesús. Sí, en el costado abierto. Wow, no lo había pensado. En las 3 celebraciones está presente el agua. Juan Fernando menciona algo muy importante, padre, y es prepararnos. Al final, la Pascua tiene muchas preparaciones, la Cuaresma, que pues es todo este tiempo que venimos viviendo, pero también ese triduo se presenta como una preparación para la Pascua. Y vemos como en nuestra iglesia la preparación es súper importante. Las novenas de los santos, las novenas de la Virgen, preparan algo. ¿Qué importancia y por qué tanta relevancia ahí, padre? Mira, antiguamente las fechas del bautismo eran solamente 2. Una era la vigilia pascual y la otra era la Navidad. No habían más fechas para bautizar. Uh-huh. La Cuaresma nace precisamente como, bueno, y hablando pues de lo que nos dice el seminarista sobre el agua, pues aprovechemos a hablar de eso. ¿Preparación a qué? Preparación a que vivamos nuestro bautismo. Yo creo que ese es el único objetivo de toda celebración litúrgica, porque en el bautismo, como dice Romanos 6, pues fuimos injertados en Cristo, y nosotros tenemos que renovar esa inserción en Cristo todos los días, y para eso es que vivimos la Pascua. La Cuaresma nació precisamente para ese camino catecumenal en el que una persona no bautizada va a entrar a formar parte del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, a través del sacramento del bautismo. Y por eso la Cuaresma nace para hacer un itinerario que se llamaba preparación inmediata para el sacramento del bautismo. Hoy la vivimos todos con un sentido pues de ayuno, de oración y de caridad. Pero al mismo tiempo deberíamos vivirla con ese sentido de preparación inmediata a renovar nuestro bautismo, porque toda la celebración pascual pues va a ser una celebración muy bautismal. San Pablo dice que nosotros si morimos con Cristo, resucitaremos también con Él, y que morimos y resucitamos con Él pues a través del sacramento del bautismo.
San Atanasio tiene una catequesis muy, muy, muy interesante que dice que cuando el catecúmeno camina hacia la pila bautismal está caminando con Cristo y su cruz a cuestas. Cuando llega a la pila bautismal está siendo crucificado con él. Cuando entra 3 veces al agua está entrando los 3 días al sepulcro con el Señor, y cuando sale por tercera vez está resucitando con él. Qué interesante es ver que la Pascua no se puede quedar simplemente en la manifestación litúrgica, sino que tiene que llevarse a la vida, porque si la liturgia no se hace vida, se queda en un rito vacío. Acuérdense de Isaías, que decía, hombre, no te reprocho tus sacrificios, siempre están delante de mí, pero no me agradan. ¿Por qué? Porque no van a la vida. Entonces este tiempo es una preparación para vivir más cristianamente, por decirlo de alguna manera. Volver al bautismo y darnos cuenta que en este tiempo definitivamente nos preparamos para una gran fiesta que nos da sentido como cristianos. Alguna vez escuchaba un sacerdote haciendo alusión al Principito, cuando el Principito le dice al zorro, sí, yo creo que es al zorro, que le dice, bueno, no recuerdo a quién, pero le dice a alguien, si vienes a las 4, al zorro, sí, yo me emocionaré y me prepararé desde las 3. Uh-huh. Eso quiere decir que lo que verdaderamente nos importa lo preparamos, y preparar el corazón es disponerse para la llegada, en definitiva. Y este tiempo, estos 3 días que le dan mucho sentido, pues claramente merecen nuestra preparación. Saliéndome un poquito del triduo, pero que de pronto nuestros oyentes tienen duda, a ver si Juan Fernando nos explica qué tan necesario o por qué cobra tanta importancia entonces el Domingo de Ramos tan cerquita del triduo. Como que es un paso demasiado rápido que de pronto uno dice, pero si acabamos de celebrar que llegó, ¿por qué ahora tan rápido esto? ¿De dónde viene esto? Bueno, si el padre Jefferson le ayuda, construyen entre los dos, pero yo creo que es una duda que nuestros oyentes pueden tener. Vea, esa pregunta se enlaza a la anterior. ¿Por qué se le da tanto acento a la pasión? Porque el Domingo de Ramos, si ustedes ven, el color litúrgico es el rojo. Uh-huh. Un color que se utiliza solamente para 2 cosas, o para el martirio o para la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí? Uh-huh. Es el color litúrgico que se utiliza para eso, sangre y fuego. Y es muy curioso que el Domingo de Ramos se lee la pasión, incluso se lee a 3 voces. Entonces el Domingo de Ramos, de cierta manera, es como un preludio de lo que estamos celebrando, la entrega de Cristo, porque, a ver, es que es un misterio que no se puede separar. Con la pregunta que decías ahora, ¿por qué se le daba acento a la pasión? Es que es un misterio que no se puede separar. Incluso yo me atrevería a decir que con la encarnación son 3 misterios que no se pueden separar. El padre Diego Uribe, de grata recordación en mis tiempos de estudio, decía una cosa muy bonita, que en la Navidad, en la Pasión y en la Eucaristía están los mismos signos. Hay un madero, el pesebre, la cruz y el altar. Uh-huh. Hay unos paños, los pañales, bueno, este trapito que yo no sé cómo se le llamará en la cruz al Señor, pero sobre todo el sudario con el que se recoge el cuerpo del Señor, y el corporal en el altar. Y hay un cuerpo, el niño Jesús, Cristo crucificado, y ahora el pan y el vino, que ya no es pan y vino, sino cuerpo y sangre del Señor. Miren que son unos misterios que no se separan entre ellos, pero todos, de cierta manera, muestran la pasión. La pasión del Señor no es solamente el momento de la cruz, no empieza en Getsemaní. La pasión del Señor, o la kenosis, como la llamará San Pablo, empieza cuando la Santísima Trinidad decide tomar nuestra carne en la persona de Jesús. Cuando el Hijo decide hacerse uno de nosotros. Ahí empezó la pasión. Ahí empezó la kenosis del Señor. Y la pasión no termina con la resurrección. Sigue cuando Él ha querido quedarse en lo más frágil, en una simple hostia, a través de la Eucaristía. Sigue cuando Él ha decidido quedarse en lo más frágil, en una comunidad. Porque a Jesús, el cuerpo de Jesús, no lo encontramos solamente en la hostia consagrada. Lo encontramos también en su cuerpo místico, que somos todos los bautizados. Y qué más frágil que nosotros, que somos pecadores, uh-huh, y somos miembros de Cristo. Entonces mire que la pasión del Señor no se termina, se prolonga en el tiempo.
Y si ya lo vamos a extender un poquito más, pues la pasión del Señor, hablando con expresiones del Papa Francisco, en la carne del pobre está la carne de Cristo. Entonces mire que la pasión del Señor se sigue extendiendo. Pero esa pasión por sí misma no tiene sentido si no es pasada por la Pascua. Entonces, el domingo preludia la pasión, que será como centro, pero que no se quedará ahí. Es entrega, porque la Pascua no se entiende sino como entrega. De hecho, mire que la Pascua en el pueblo de Israel se debe comer de pie y se debe matar un corderito que está muy pequeñito en realidad, es muy tierno, es un animal indefenso. Y entonces pasa un sacrificio. Ahí también hay una entrega. Y ese corderito se entrega y se inmola. Y ahora no es un corderito, ahora es Cristo. En la Eucaristía también lo vemos cuando cantamos Cordero de Dios, que a veces lo hacemos todo guapachoso y bailamos, y en realidad estamos cantando que Cristo se está despellejando por nosotros, que se está dejando hacer pedazos. Entonces mire que el Domingo de Ramos de cierta manera está marcando lo que será toda esa semana, entrega, pero que no terminará solamente en la pasión, sino que terminará en la resurrección. Yo me atrevería a decir que la resurrección es la entrega de Dios definitiva por nosotros, porque se quedó y se prolongó en su iglesia. Ahora se sigue entregando a través de su iglesia. Quiero agregar algo a lo que dice el padre Jefferson, y en el primer punto, al ser preludio, que es una palabra muy bonita, o introducción, también es signo de plenitud. El Evangelio de Juan lo llama como hoy ha llegado, hoy es necesario que entre Jesús, el Mesías, en Jerusalén. Jerusalén ha significado para los judíos el lugar también de la Pascua. Una vez al año subían para celebrar la Pascua. Y Jesús va a ser la Pascua definitiva para el pueblo, para nosotros como iglesia. El Domingo de Ramos ha significado también como cumplimiento de Jesús. De hecho, en la liturgia, en el misal, aparece Domingo de Ramos en la celebración de la Pasión del Señor. En este sentido también es el cumplimiento, la plenitud ha llegado en Cristo Jesús. Es el Mesías que entra en un borrico, es decir, en lo más simple, no entra en un caballo. Los únicos que entraban en caballos eran los grandes, los emperadores. Jesús entra en un burrito. Y así es como se hace el cumplimiento definitivo. Quisiera agregar algo a lo que decía el padre anteriormente, y era que no solamente la liturgia se vivía como un simple rito. Citando al cardenal Raniero Cantalamessa, decía que la Pascua hay que vivirla en dos aspectos. La Pascua objetiva, que es lo que nos brinda la liturgia, pero mi Pascua existencial también. Hay que vivir mi Pascua personal, el paso de mi pecado a la vida. Entonces, en este sentido es una gran celebración, una gran celebración que, como decía el Padre, no termina solo en la resurrección, sino que se prolonga hasta la venida del Espíritu Santo. Muchas gracias, Juan. No, bueno, con estas respuestas no solamente me queda claro, sino que hago incluso introspección sobre de qué manera todo esto sucede dentro de mí y si de verdad estas celebraciones litúrgicas son medio para este mensaje. Vamos cerrando con algo que nos introducía un poquito el padre ahorita, y era con respecto a ese vivir en comunidad, ese hacer que la pasión que sucede y sucedió realmente en ese momento pues se hace vida en nosotros todo el tiempo. Y quisiera aprovechar para preguntarle a Santi, que ha vivido en comunidad durante ya muchos años, una comunidad juvenil, y bueno, posteriormente todo lo que es ser comunidad y ser iglesia, ¿cómo ha abordado todo este tema de la pasión alrededor de la comunidad? Valen, yo pienso que es importante dar claridad en algo, y es que nosotros como cristianos católicos estamos llamados a vivir en comunidad, a una vida completamente en comunidad, y es por eso que es importante también que la Eucaristía, no solamente en el Tríduo, sino en nuestra cotidianidad, se celebre en comunidad, porque es importante también la asamblea dentro de esa ecuación
por llamarlo de alguna manera, que ocurre en la Eucaristía, la presencia de nosotros también haciendo parte del cuerpo de Cristo que se presenta en la Eucaristía. Entonces, el triduo específicamente no es la excepción, es entender que nosotros por sí solos pues tenemos un protagonismo importante en este memorial, pero el vivirlo con el otro es igual de importante, entender que el otro también tiene parte en mi vida, que este mensaje que el Señor cada año, como lo decía ahorita, nos está regalando a nosotros de manera particular, también tienen participación del otro. Y yo pienso que esa pregunta que me haces, Valen, me da pie para hacer una invitación, porque pues ya que se están llegando estos días, empecemos a reconocer la presencia del Señor también en el otro, como lo decía ahorita el Padre. La comunidad salva, la comunidad siempre nos va a ayudar a identificar que en medio de nuestro paso por la cruz viene la resurrección con la contundencia de los ojos del hermano y de la mano del hermano, que en definitiva nos da sentido a lo que es el paso por la cruz, como lo decía. Que sea entonces una invitación para que nuestros oyentes en esta vivencia del triduo que se acerca, pues también reconozcamos al otro partícipe de esta experiencia personal que estamos viviendo con Jesús de morir y resucitar. Que si de pronto, bueno, no hacen parte de alguna comunidad específica, de alguna parroquia, que reconozcamos también en nuestros amigos, en nuestra familia, en nuestra cotidianidad, esta experiencia de comunidad que definitivamente es la que el Señor propició incluso al conformar pues su grupo de discípulos y al llevarlos con Él hasta los momentos de cruz y por ende a la resurrección. Gracias, Santi, por esa perspectiva. Claro, eso definitivamente no dejará de ser un reto por nuestra propia humanidad conflictiva y que nos genera muchas enseñanzas todo el tiempo, pero pues siempre valdrá la pena. Padre, ¿con qué acciones cotidianas podremos acompañar este misterio, no solamente durante esos 3 días, sino que se convierta también en una actitud cristiana cotidiana todo el tiempo? No, es que definitivamente nosotros tenemos que ser seres pascuales. Si no aprendemos eso, es muy difícil vivir a Cristo. Mire que seres pascuales es no separar pasión, que es entrega. Bueno, vamos un poquito antes. No es separar servicio, pues la cena del Señor, pasión, que es entrega, y resurrección, que sería el sábado. Esas son las invitaciones que el Señor nos hace: aprender a servir al hermano, en lo simple y en lo sencillo, en lo cotidiano. A veces nos cuesta tanto servir. O también tenemos un servicio altruista. Servimos porque sí, pero no es servir por servir, es servir por Cristo. Porque Él lava los pies y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Por eso el Jueves Santo aparece un rito que no aparece en ninguna otra parte, el lavatorio de los pies, y solamente ese día. Hay que aprender a servir, pero para poner nuestro servicio en Cristo, no solamente en nuestro altruismo. Lo segundo es, cuando ese servicio se pone en Cristo, pues se vuelve entrega. Entonces ahí estaría la pasión nuestra, saber entregar los sacrificios cotidianos, que sacrificios, más que entender como una situación difícil, es que todo lo que yo hago se lo entrego a Dios, porque un sacrificio es lo que se le entrega a Dios. Y finalmente resucitar. Hombre, es que nosotros tenemos que aprender a morir todos los días a nuestras propias pasiones, a nuestros egoísmos, para darle paso a Jesús. Ya lo decía también el Evangelio previo al Domingo de Ramos, de este ciclo B. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, pues no da fruto. Que seamos capaces de morir a nuestro egoísmo para darle paso a Jesús en lo concreto. Porque si no, estaremos celebrando otro rito más. No, hay que aprender a llevar a la vida. Debemos de dejar de estar celebrando Semanas Santas acumuladas para celebrar verdaderamente el misterio de Cristo en la vida cotidiana. Bueno, yo creo que de esta manera nosotros vamos entendiendo cómo el misterio no es ajeno, que definitivamente es algo que cobra vida en nosotros, justamente porque Jesús decidió encarnarse en nuestra humanidad para mostrarnos ese modelo. Juan, ahorita nos hablaba sobre la liturgia. Regalémosle a nuestros radioescuchas un poquito sobre qué tips podemos tener para identificar en la liturgia la acción de Cristo. Brevemente, ¿a qué ponerle nuestra atención en esta Semana Santa de manera particular, donde vamos a encontrar el verdadero misterio? Bueno, ante todo, la actitud orante, ¿cierto? Toda celebración se puede preparar
Y algo puntual es llegar unos minuticos antes de cada celebración, no para reservar puesto, sino para tener un diálogo constante con el Señor que se va a entregar por nosotros, que hacemos memoria de eso y que actualizamos. Otro tip también muy importante es que tengamos concentración, la capacidad de concentrarnos y de escucha. Tal vez haya una palabra que el sacerdote vaya a dirigir, la misma palabra de Dios que le pueda cambiar a usted la vida. Y Dios le esté gritando a su vida aspectos que usted pueda cambiar y usted, lamentablemente, o nosotros nos hagamos los sordos, ¿cierto? Otro tip que podemos tener para la celebración es la participación. Participemos de los cantos, participemos de las respuestas con alegría, participemos también de diferentes signos que tiene la liturgia que pueden iluminar mucho nuestra vida cotidiana. Y finalmente, que no solamente sea la celebración del Tríduo Pascual o de la Semana Santa, sino que sea una prolongación, un compromiso, una encarnación de todo lo que se ha vivido. Y participemos de una cosa muy importante que a nosotros se nos olvida mucho, del silencio, porque el Viernes Santo habrá un gran silencio antes de empezar la celebración. Y llegamos a hacer bulla en el templo y no disponemos el corazón. Participemos del silencio también. Con el permiso, voy a hacer una invitación que tenemos para el 25 de abril, aunque falta un mes, pero no importa. El 25 de abril tenemos una invitación para todos los que les interesa el arte. Vamos a tener un primer encuentro de arte con las delegaciones arzobispales de Arquitectura y de Cultura unida al Centro Arquidiocesano para la Nueva Evangelización. Será el 25 de abril de 9 a 11 de la mañana en la Universidad Pontificia Bolivariana, en el Aula Magna, y tiene entrada libre. Todo el que le interese el arte lo esperamos allí, porque vamos a tener un primer encuentro que nos va a sorprender bastante. ¿A quién le habla el arte religioso hoy? Esa es la pregunta que vamos a tratar de resolver en ese encuentro. No se lo vayan a perder. Por allá los esperamos. Claro que sí, padre. Recuerden que este espacio también es un espacio para contarles a todos ustedes lo que sucede en nuestra arquidiócesis, educarnos en la fe, pero también saber de qué podemos hacernos partícipes. Como nos decía Juan Fernando, ser partícipe es definitivamente colaborar con el ser iglesia, y eso nos sucede tanto en la liturgia como en todos los eventos que desde aquí hacemos para todos ustedes. Vamos llegando al final de este programa que definitivamente nos deja muchas enseñanzas, y no solo enseñanzas porque sí, sino propósitos para vivir esta Semana Santa de una manera mucho más consciente. Quisiéramos terminar como cada día con la oración que nos ha permitido conectarnos con todo lo que es la Cuaresma, con todo lo que es la Semana Santa y lo que somos. Vamos entonces a empezar. Nos disponemos, como siempre le decimos a nuestros oyentes, dispongamos el corazón para este minutico que nuestros invitados nos regalan de oración. Padre, lo escuchamos. Bueno, démosle gracias a Dios por este tiempo sagrado que nos va a regalar. Démosle gracias por esta Semana Santa y pidámosle con un corazón humilde y sencillo la capacidad de celebrarla, porque no es solamente vivirla, sino celebrarla. Que esta Semana Santa nos ayude a levantar nuestro corazón hacia Dios y a dejarlo transformar por su amor, por su gracia, por su perdón. El profeta dice: voy a inscribir una nueva ley en sus corazones, y esa ley será que no me acordaré más de sus pecados y los perdonaré. Eso es lo que vamos a celebrar. Sintámonos amados, perdonados por el Señor, y aprendamos también a amar y a perdonar como lo hace con nosotros. Demos también gracias a Dios porque nos permite celebrar una vez más las celebraciones, el memorial de su Hijo. Demos gracias a Dios porque pasa de nuevo, hace Pascua por nuestra vida. Él quiere cambiar nuestros corazones duros de piedra por un corazón de carne. Demos gracias a Dios porque poco a poco vamos aprendiendo, nos vamos enamorando más de su palabra y de lo que Él ha hecho por nosotros, que no es solamente un misterio, sino un misterio pascual.
un paso de la muerte a la vida. Bueno, Señor, yo quiero aprovechar esta oportunidad para pedirte, con la contundencia que cada año nos regalas al celebrar este tríodo pascual, que vuelvas a renovar en nuestros corazones el deseo de encontrarnos cara a cara contigo a través de este memorial. Te quiero pedir para que a través de nuestras comunidades, de la hermandad que tú mismo nos has regalado, también tengamos la contundencia de encontrarte a ti. Que este año, en esta Semana Santa, una vez más tengamos la capacidad de reconocer que eres tú quien está renovando nuestras fuerzas, estás renovando el deseo de servirte, el deseo de encontrarnos contigo y sobre todo el deseo de resucitarnos. Permítenos este año, con la misma contundencia, entender que en medio de las dificultades de nuestra vida, en medio de los retos, los miedos, tú estás ahí otra vez venciendo lo que para tantas personas es imposible, que es la muerte. Permítenos que precisamente la comunidad nos recuerde todas estas cosas, que a través del hermano pues precisamente veamos esa mano amiga que nos resucita, ese sepulcro abierto que nos llena el corazón de esperanza y nos devuelve el deseo de encontrarnos contigo ante cualquier adversidad de la vida. Que seas tú siempre en nuestra vida resucitando. Amén. Gracias a ustedes por acompañarnos, porque siempre este lugar se convierte en construcción para quienes estamos en la mesa, pero también para ustedes que nos escuchan. Gracias por su disposición. Recuerden que esto es Al Día con la Iglesia Radio, que estamos con ustedes para acompañarles y mostrarles qué es ser iglesia y estar al día con lo que sucede en nuestra arquidiócesis en el mundo. Los queremos dejar con un mensaje del señor arzobispo para prepararnos para esta Semana Santa. Que sea nuestro pastor entonces quien guíe estos días. Escúchenlo con todo el amor y nos encontramos en un próximo programa. Bendiciones para todos. La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos. En este día tenemos dos grandes momentos. En primer lugar, la conmemoración de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando los niños le tendían mantos y batían palmas, cuando toda la gente lo aclamaba como el Hijo de David. Pero tenemos también la conmemoración de la victoria de Cristo en la cruz mediante la lectura de la Pasión del Señor. Es un día en el que se nos presenta la persona de Cristo, no como un personaje que existió hace mucho tiempo, no como alguien que es extraño a nosotros, sino como el que nos puede dar vida, el que explique el sentido de nuestra vida. Tenemos que decirle: tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Salvador, tú eres el camino, la verdad, tú eres la luz en mi vida. El Domingo de Ramos es para encontrarnos con Cristo de un modo personal y prepararnos a vivir el gran misterio en el que Él muere y resucita, es decir, inicia lo que tiene que ser la vida de nosotros, un comenzar siempre en una realidad nueva, en una vida nueva. Domingo de Ramos, acojamos a Cristo que entra a nuestra ciudad, que entra a nuestros hogares, que entra a nuestro corazón y digámosle: bienvenido, Señor, hosana al que viene en nombre del Señor. Hasta aquí, Al Día con la Iglesia, programa realizado por la Delegación para Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín. Los esperamos en una nueva emisión.